Muy buenas tardes. Continuamos con la mesa número 2, titulada Las posiciones de los diputados americanos en el proceso constituyente de Cádiz. Agradezco en primer término la presencia de los connotados académicos que nos acompañan en esta mesa, empezando por el doctor Rodolfo Lara Ponte, el doctor Jorge Mario García Laguardia, el doctor José Barragán Barragán, el doctor Francisco José Paoli Bolio y el doctor Alberto Ramos Santana. Para efectos de exposición, vamos a escuchar primero la disertación del doctor José Barragán Barragán, quien es natural del municipio de Cuitupan, Estado de Jalisco, investigador de carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral en el periodo de 1996 a 2003. El doctor Barragán cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, obteniendo los títulos de licenciatura y del doctorado. Hizo estudios de Historia Contemporánea en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan El Juicio de Amparo Mexicano y El Recurso de Contrafuero, publicado en Valencia en 1974, Temas del Liberalismo Gaditano, publicado en México en 1978, Introducción al Federalismo Mexicano, la Formación de Poderes en 1824, Algunos documentos para el estudio del origen del Juicio de Amparo, El Federalismo Mexicano, Visión Histórico-Constitucional, y además cuenta con una de las mayores trayectorias en investigación directa de fuentes documentales en México. Demos pues la bienvenida al doctor José Barragán Barragán. Muchísimas gracias por la gentil invitación que llegó a su servidor de parte de los organizadores de este hermoso y muy importante evento. A su servidor le toca hacer referencia a la participación de los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz. El trabajo lo he titulado Algunas consideraciones sobre esta participación. Yo quisiera hacer un planteamiento que tenga aspectos metodológicos, por un lado, y que muestre la forma en que su servidor ha venido trabajando este tema desde hace ya varios años. Primero la fuente consultada, como ya hemos venido escuchando, es una fuente muy variada, desde los decretos de convocatoria de 1810, las actas de las respectivas elecciones de los diputados novohispanos, de los diputados peruanos, etcétera, la doctrina de los autores, los periódicos de la época, tanto peninsulares o de Cádiz, como algunos otros periódicos, alguno de ellos que se publicaba en Londres y desde luego acá en nuestro país. Su servidor, sin embargo, ha tomado en cuenta para la realización de esta clase de investigaciones la de los libros de actas o diario de las sesiones de estas Cortes, comparándolas con el libro de actas de las mismas asambleas mexicanas. El enfoque que de una manera casi invariable ha tomado su servidor en cuenta es la perspectiva de nosotros los mexicanos, es decir, desde la perspectiva mexicana tratar de ver lo que se hizo en Cádiz y que luego, por obra de algunos de los propios diputados que participaron en Cádiz y van a participar en las asambleas mexicanas, en el proceso de formación del Estado mexicano, ver cómo fue recibida esa obra y cómo fue asimilada, la influencia que desde aquellas Cortes se va a hacer hacia nuestro hermoso país. La participación de los mexicanos vista pues a través del diario de debates, nos lleva a nosotros a tomar en cuenta lo que significa esta fuente, que si bien tiene ya 200 años, pues es la misma fuente que actualmente generan cualquier parlamento del mundo y desde luego nuestro propio Congreso de la Unión.
Yo les diría más que nuestro Congreso de la Unión siguió muy de cerca los reglamentos internos que aquellas cortes se dieron. Para empezar, la Junta Provisional Gubernativa hace suyo el reglamento del 10 de noviembre de 1810 de las propias Cortes de Cádiz. Lo mismo hizo el primer Congreso Constituyente Mexicano de 1822 y el segundo Congreso Mexicano de 1823-24, que hacen suyo el reglamento ahora del año de 1813. Conforme a este reglamento, el trabajo de aquellas cortes pues es muy sencillo, es decir, en el sentido de que es como el trabajo de nuestro Congreso de la Unión o el trabajo de cualquier otro parlamento que se lleva a cabo a través de comisiones y sobre todo a través de las sesiones plenarias, en donde tienen las intervenciones de cada uno de los diputados presentes y las propias votaciones. De acuerdo a los reglamentos de 1810 y 1813, la organización del Congreso se organiza de manera de un colegio, trabaja como un colegio, tiene a su frente un presidente, un vicepresidente, un secretario o unos secretarios dependiendo del trabajo a desempeñar, y desde luego está la participación de los diputados a través de comisiones. Todos nuestros diputados, 21 en total, 21 en el sentido de la opinión de su servidor, ya que se manejan diferentes personajes. Algunos de ellos su servidor no los ha encontrado en el diario de sesiones, por eso es que hago esta acotación con el objeto de tratar de complementarnos recíprocamente quienes venimos trabajando estos temas. Los nombres de estos diputados han ido ya saliendo en las diferentes participaciones que hemos estado escuchando hasta ahora y que pues vamos a seguir escuchando sobre el particular. ¿Qué temas trabajaron o sobre qué temas participaron los diputados novohispanos? Se han mencionado aquí los grandes debates. Se ha dicho ya conceptos muy importantes sobre el tema de las Américas. Los diputados novohispanos en particular y acompañados por los demás diputados de las Américas querían una reorganización completa de aquel gran imperio. Hubo propuestas, primero, para que todos los territorios, los de la península ibérica y los de ultramar, tuvieran una igualdad jurídica y política, fueran iguales, que la población de ambos hemisferios, los habitantes de las Américas y los habitantes de la península, tuvieran una igualdad total, completa, política, jurídica, etcétera, que tuviera además dentro de la organización del gobierno pues secretarías propias como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Ultramar, etcétera, estuvieran diferenciadas con respecto a las secretarías que debían de ocuparse de los asuntos de la propia península. Y hay inclusive una propuesta de don Miguel Ramos, de Guridi y Alcocer, que acompaña a don Miguel Ramos Arizpe también, en el sentido de que se formara aquel gran imperio bajo el sistema de una federación. Es sin duda, y vista a 200 años, la propuesta que debió tal vez, digo debió, nunca se realizó, que debió tal vez emprender aquellas cortes, debieron aprobar sobre todo los diputados peninsulares para mantener la unidad. Yo creo que era indispensable, sobre todo para España, mantener la unidad de su imperio, mantener el poder de su imperio, la fuerza de su imperio, pero bajo la forma inteligente, que diera autonomía a sus partes componentes, que diera inclusive soberanía interna a sus partes componentes, que requería, por lo tanto, una satisfacción al resto de las propuestas que las diputaciones americanas estuvieron haciendo de una manera muy insistente en aquellas cortes. En estos grandes debates entra también el tema de las libertades.
las libertades públicas, el conjunto de libertades que ahora genéricamente denominamos derechos humanos. Dentro de este conjunto de libertades, evidentemente lo que no se consiguió pues fue esa gran reforma del territorio de aquel imperio, esa gran igualdad que se exigía, y tampoco se consiguió, como ya se dijo aquí, los derechos de ciudadanía y la igualdad total entre todos sus habitantes y por lo tanto la abolición de la esclavitud. El mantener la esclavitud, el no haber reconocido ese derecho de ciudadanía, son sin duda los dos grandes errores de los diputados peninsulares que, siendo mayorías, las mantuvieron frente a una oposición acérrima, frente a una intensa participación de nuestros diputados americanos que, como aquí ya se dijo, proponían esa igualdad. Por lo tanto, la abolición de todo tipo de discriminación entre los seres humanos, que representa, aunque no haya triunfado en 1812, digamos, la fecha de la Constitución, pues representa uno de los debates más hermosos de todo nuestro constitucionalismo y que, sin duda alguna, se va a remediar precisamente por las asambleas mexicanas, la federal, por los insurgentes, si ustedes quieren, primero, que desde 1810 queda abolida la esclavitud por un bando de Hidalgo en Guadalajara, y desde luego ya formalizándose las estructuras de nuestro Estado, pues a partir de la Asamblea Constituyente de 1823 y 1824. Y desde luego queda también abolida estos errores de esta Constitución hacia el interior de las 19 constituciones de otros tantos estados que en ese momento van a firmar el 31 de enero de 1824 el acta constitutiva de los Estados Unidos mexicanos. De manera pues que desde este punto de vista esos errores quedaron subsanados y se queda entonces en vigor la obra, hablando en general de aquellas cortes que desde el punto de vista de su servidor pareciera una obra hecha precisamente para los mexicanos. Y pareciera una obra hecha para los mexicanos en la medida, y nada más que dentro de esa medida, en que fue declarada propia tanto la Constitución como la obra de estas cortes, enmendados esos errores, por las autoridades mexicanas, por el Plan de Iguala, por ejemplo, el Tratado de Córdoba de 1821, ambas cosas, por la Soberana Junta Provisional Gubernativa de 1821-22, por el primer Congreso Constituyente de 1822 y 23, y por el segundo Congreso Constituyente de 1823 y 24. Pero esta obra se va a asimilar también hacia el interior de cada una de esas 19 entidades que firmaron el Acta Constitutiva de 1824. Las asambleas de cada una de estas 19 constituyentes declaran en vigor provisional al texto de la Constitución de 1812 en lo que no se oponga a las circunstancias del momento presente. Y después de declararla en vigor, al trabajar la Asamblea su propia Constitución, por ejemplo la de mi estado, de Jalisco, del 19 de noviembre de 1824, va haciendo una asimilación muy inteligente de los mejores contenidos de la Constitución de 1812. Basta revisar la extraordinaria asimilación que se hace del conjunto de libertades y de las garantías procesales, como ahora decimos, en cada una de estas 18 constituciones, salvando la de Veracruz, que tiene un texto muy pequeño de 84 artículos, en el cual, cuyo texto no se alcanza a desarrollar adecuadamente pues toda la organización del Poder Judicial y por lo tanto de las garantías procesales. La forma en que se puede hacer, digamos, la investigación para verificar la participación de estos diputados
pues requiere de mucho tiempo y desde luego puede tener diferentes enfoques. El enfoque que le ha dado su servidor, como algunos de los aquí presentes conocen por las obras ya publicadas, ha sido el de ver los trabajos de las Cortes de Cádiz, pero desde la perspectiva mexicana. De manera que se estudia el decreto de la libertad de imprenta, se estudia ese famosísimo debate sobre las castas, se estudia el tema de la soberanía de acuerdo al debate de las Cortes de Cádiz, en donde tienen una extraordinaria participación Guridi y Alcocer, lo mismo en este debate de Cádiz que en la Constituyente Mexicana de 1824. Se estudia con todo detenimiento la discusión de la libertad personal, de la integridad física, de la prohibición de los tormentos y el tema de las garantías procesales, así como el tema de las cárceles. Y se va haciendo el estudio a partir del seguimiento de una proposición muy interesante de Manuel de Llano, que es diputado por Guatemala, quien propone a las Cortes que se elabore una ley semejante a la ley del habeas corpus que existe en Inglaterra. Se forma la comisión correspondiente, los mexicanos participan dentro de esa comisión, el propio Manuel de Llano, y el debate se va a irse extendiendo y va a ir incorporando toda esa temática relacionada con la libertad personal y relacionada sobre todo con las garantías procesales, y va a dar lugar al nacimiento del contenido de todo el título que habla del Poder Judicial en la obra, en la Constitución de 1812. Y es ese contenido el que va a pasar íntegro en cuanto a la enumeración de las garantías se refiere a cada una de estas 18 constituciones de los primeros estados que conforman la Federación Mexicana. De manera pues que están estos títulos, hay otros que también se ha trabajado mucho en ellos, como es el tema de la democracia, el tema de la representación, y se puede llegar inclusive a temas muy particulares, como podría ser el refrendo, el cual a su servidor pues le llevó muchísimo tiempo estudiarlo en el debate de las Cortes de Cádiz, así como en el debate de las parlamentarias mexicanas desde 1821 hasta esta última de nosotros de 1917. De manera pues que su servidor en este trabajo lo único que pretende es hacer una presentación general que comprende estos aspectos metodológicos que estoy refiriendo y una especie de listado general de los temas en que han venido participando o fueron participando nuestros diputados en aquellas Cortes. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios al doctor José Barragán y ahora vamos a escuchar al doctor Alberto Ramos Santana. Es doctor por la Universidad de Sevilla, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz, vocal de la Comisión Nacional del Bicentenario de la Constitución de 1812, coordina 5 proyectos relacionados de investigaciones sobre las Cortes de Cádiz, coordinador de la Red de Historiadores Latinoamericanos sobre la Constitución de 1812, es autor de varias docenas de trabajos sobre representación en las Cortes, la reconstitución de la soberanía y opinión pública. Bienvenido, señor. Muy buenas tardes. Quiero empezar en primer lugar, y no me siento obligado a hacerlo, por agradecer a los organizadores la invitación al Senado de la República, a la Universidad Autónoma de México, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y me va a permitir que personalice mi agradecimiento en Daniel Barceló, a quien conocí en Cádiz y de donde surgió desde el primer momento una chispa de interés mutuo sobre los temas que nos convocan aquí. Bien, y hoy además me siento, como siempre, muy bien acogido en México. Cada vez que he estado en México me he sentido muy a gusto, pero encima hoy muy bien arropado, porque la ciudad de Cádiz la tengo detrás. Esa imagen de la ciudad de Cádiz, que es el puerto de la ciudad de Cádiz con sus murallas, con su
fisonomía de su edificio del siglo XVIII. Es un grabado que se publicó a finales del siglo XVIII y la verdad que me he sentido muy honrado verlo en el cartel y verlo aquí presidiendo la mesa. Bien, yo el tema que voy a tratar es un tema, como se dijo anteriormente por la intervención de don Miguel León Portilla. En general hubo tres grandes temas que los diputados americanos, en mi opinión, les interesaron tratar en las Cortes de Cádiz. En orden inverso, quizá en importancia o en interés para mí, el problema de la insurgencia y cómo las Cortes se van a plantear desde el primer momento, prácticamente desde el decreto número 5, una especie de amnistía para aquellos que se reunieran nuevamente con la nación española, con la monarquía, y depusieran las actitudes insurgentes. El asunto central, que venía ya desde el último cuarto del siglo XVIII, el de la libertad económica, la libertad de producción en América. Y el tema que me interesa a mí en este momento tratar, que es el de la representación de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Fíjense que uno de los termómetros que podemos tener para seguir cuál es el interés de los diputados, los asuntos que se tratan en las Cortes de Cádiz fundamentalmente, está en un periódico, en varios periódicos, pero yo lo voy a centrar en uno que es el Semanario Patriótico. El Semanario Patriótico de Manuel José Quintana, que aparece en 1808 y que es un periódico que va a hacer una labor de formación de opinión pública, de educación de la nación, del pueblo, para ir creando un ambiente propicio a la Constitución. Un periódico que tiene tal importancia en ese sentido que una vez aprobada la Constitución suspende su publicación porque considera que su tarea ha concluido. El Semanario Patriótico va a dedicar un seguimiento exhaustivo a las discusiones de Cortes. Y en el Semanario Patriótico se considera, en palabras de un compañero de Fernando Durán, que el tema estrella de los primeros debates de Cortes, prácticamente hasta mediados de 1811, es la representación política, la representación de los diputados americanos en las Cortes. Un tema, la disconformidad, para ser más exacto, en la forma en que se habían elegido los representantes americanos, en la forma en que se habían elegido los diputados que inauguraron las Cortes el 24 de septiembre de 1810, es un tema que se debate prácticamente desde el primer día. Prácticamente podríamos decir que el día 27 o 28 ya hay una primera intervención de diputados americanos, y entre ellos Mejía Lequerica, pidiendo que se revise el sistema de representación, cómo han sido elegidos los diputados. Y entre otros asuntos se acogen al primer decreto dado por las Cortes, aquel que habla que dice que los diputados son representantes, que los diputados representan a la nación y por tanto que son delegados de los electores. En el caso de la elección en la península, un diputado por cada 50.000 habitantes se podía dar esa cuestión. En el caso de la elección en América, un diputado por las capitales de provincia se estaba dando una representación por el ayuntamiento o por la ciudad y no en ese sentido de representación de electores. Esto es así hasta el extremo de que uno de los primeros decretos que se va a publicar, el del 15 de octubre de 1810, el decreto número 5, ya establece, les leo porque es breve, lo que dice: las Cortes Generales Extraordinarias confirman y sancionan el inconcluso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma nación, una misma monarquía, una sola familia, y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta península, quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un particular interés todo cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de ultramar, como también sobre el número y forma que debe tener para lo sucesivo la representación nacional en ambos hemisferios. Es decir, que a los 20 días de haber empezado las Cortes ya sale un primer decreto reconociendo que hay que tratar el asunto de la representación. Y es que la delegación de poderes que suponía el primer decreto, los diputados representan a la nación, suponía un cambio trascendental. Y ese cambio trascendental va a provocar un debate intensísimo que posiblemente se cierra en falso absolutamente en enero de 1811, cuando tras 2 días de intensos debates, el día 9 de enero y el día 16 de enero de 1811, se concluye que la representación debe ser igual en proporción a la población en ambos hemisferios. Y de ahí está el decreto del 9 de febrero de 1811, que habla
exactamente de que la representación en las Cortes debe ser exactamente igual en la península que en la parte americana. Pues bien, ¿de dónde podía venir este malestar que se debate prácticamente el primer día de Cortes? ¿Venía exclusivamente del sistema de elección de los diputados para la Corte de 1810? Yo pienso que hay un antecedente. El antecedente está en la convocatoria que la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, que se constituyó, no lo olvidemos, el 25 de septiembre de 1808, formando un gobierno, un ejecutivo como Junta Central, con 2 representantes por cada junta provincial. Esto es importante decirlo, porque no se emitieron a juntas locales. La Junta Local de Cádiz intentó formar parte de la Junta Central y no se le dejó. En 2 representantes por cada junta provincial. Cuando ya estaba en Sevilla, 4 meses después de estar constituida, lanza una convocatoria a América, el 22 de enero de 1809, en la que habla de que América es parte integrante de la monarquía española, que debe tener una representación nacional en el gobierno, en el ejecutivo, y que propone una fórmula que va a dejar descontento nuevamente a muchos, prácticamente a todos los americanos, porque mientras que en la Junta Central Suprema se incluyen a 2 representantes por cada junta provincial, para América se le dio una representación de 9 posibles diputados miembros del gobierno, un representante por cada virreinato y un representante por cada capitanía general, de manera que la Junta Central iba a tener 36 ejecutivos, miembros del gobierno peninsulares y solamente 9 americanos. En el fondo hay que reconocer que esto era una concesión de mínimos y que la Junta Central lo hacía por pura necesidad. Había un precedente ya en Bayona. Napoleón Bonaparte había convocado a representantes americanos y el Estatuto de Bayona hace concesiones a las peticiones que los americanos llevaban haciendo desde el último cuarto del siglo XVIII, entre ellas la libertad de comercio y la libertad de producción. Y por otra parte, había que conseguir apoyos políticos y ayuda financiera. Y por ese motivo la Junta Central hace esta convocatoria, en mi opinión, errónea, que va a provocar un nuevo malestar. Hay otro precedente más, en mi opinión, también de interés, y es que a mediados de abril de 1809, todavía no estamos hablando de las Cortes de Cádiz, cuando se está pensando en convocar las Cortes, se hace la famosa consulta al país. Esa consulta al país, que se decreta el 25 de mayo de 1809 y se concreta en una circular del 24 de junio, pregunta varias cosas sobre qué Cortes convocar, si en cámara única, 2 cámaras, si estamental, etcétera, etcétera. Y tiene varias respuestas que solo les voy a recordar una. Varias que son similares, pero les recuerdo solamente la de un gaditano, José Manuel Vadillo, que llegó a ser ministro de Ultramar, que cuando habla de la representación en las Cortes, dice que las Cortes son necesarias porque hay que hacer una constitución, y cuando habla de los americanos dice: nuestros hermanos e hijos que habitan aquel vasto y hermoso continente merecen todos los respetos de nuestra gratitud, aun cuando a sí mismo no lo exigiera por otro lado la justicia. Y propone que vengan a tomar parte activa y a consolidar la grande obra de nuestra felicidad común, sentados en el Congreso Augusto de la Nación. Pero Vadillo nos recuerda que hay mucha distancia, que los gastos de viaje son muchos, y propone que la representación se reduzca a 50 diputados americanos. Mientras que ya estaba planteando, o se estaba ya elaborando un borrador para elegir un diputado peninsular por cada 50.000 habitantes, la regla matemática establecería que según el decreto de convocatoria tenía que haber 208 diputados peninsulares, según la regla matemática que se aplicó. Vadillo propone que sean solamente 50 los americanos. No se tiene en cuenta la población, se tiene simplemente en cuenta, lo hace como un favor a los americanos, mucho gasto, mucho viaje incómodo, que vengan unos cuantos nada más. Por eso cuando la convocatoria de Cortes se hace por la Junta Central Suprema, que es una convocatoria que se hace muy pronto, se hace el día 1 de enero de 1810, incluso desde Sevilla, antes de llegar a refugiarse en la isla de León, cuando se renuncia al poder por la parte de la Junta Central
y se convoca la regencia y por fin ya llega la ley, la convocatoria definitiva de Cortes el 29 de enero de 1810, la ley electoral es una ley que aparece como restrictiva. Antes de ver un poco lo que dice la ley electoral, recuerdo que la declaración de la regencia del 14 de febrero de 1810, que vuelve a insistir en que los territorios americanos son parte integrante y esencial de la monarquía, que los americanos tienen los mismos derechos, prerrogativas, etcétera, etcétera, establece el sistema electoral. Y mientras que en España, insisto, es un diputado por cada 50.000 habitantes, aquí es donde se establece, de una forma incluso bastante confusa, que debe ser un diputado por cada capital de provincia. Esto reduce la representación americana a 36, incluso menos que lo que Vadillo estaba planteando, que era 50. 208 posibles diputados peninsulares, 36 posibles diputados americanos. La expresión discriminación humillante fue la expresión que más surgió. Y el último tema, por no cansarle, y como se dijo anteriormente, el texto escrito es más largo y entre más detalles, el último tema que se consideró también ofensivo es el sistema de elección de suplentes. En este asunto me gustaría hacer una llamada de atención. El hecho de ser suplente no debió ser en absoluto negativo. Yo me gustaría recordarles a todos que entre los suplentes están algunos de los más importantes diputados de las Cortes de Cádiz. Recordarles, por ejemplo, que Evaristo Pérez de Castro era diputado suplente por Valladolid, que Juan Nicasio Gallego era diputado suplente por Zamora, que Gutiérrez de la Huerta por Burgos y que Agustín de Argüelles era suplente, y que fue junto a Mejía Lequerica, que también era suplente. Por tanto, en principio, el hecho de la suplencia vista a posteriori no tiene que significar nada negativo, pero vista desde el momento en que se hace la convocatoria, pues realmente debió ser bastante molesta y provocó muchas protestas por el sistema de representación de suplentes que se había elaborado. Ya la ley electoral del 1 de enero de 1810 establecía la suplencia. No nos olvidemos que en el caso peninsular se hablaba de 208 diputados titulares y 68 suplentes, que el decreto de 29 de enero de 1810 establecía la posibilidad de elegir suplentes para América, Asia y las provincias ocupadas, lo que no decía cómo hacerlo, pero se establecía esa posibilidad. Por eso, el sistema que se siguió fue un sistema realmente sorprendente. Como escribe el propio redactor de la propuesta, lo que se va a elaborar es un invento que solo podrá justificar la necesidad y el interés de la patria. El que hace la propuesta lo dice textualmente: esto es un invento que acabo de realizar. ¿Y ese invento en qué consiste? El día 20 de agosto de 1810 se decide convocar a los naturales y vecinos de América septentrional y meridional, de las islas adyacentes y Filipinas, a que presenten una papeleta ante don José Pablo Valiente por si quieren ser electores en las elecciones de los suplentes. Y lo primero que hacen es convocar a quien quiere formar parte del elector. ¿Qué se les pide? Se les pide ser originario de América o haber estado domiciliado en América, aunque se fuera español peninsular de nacimiento, estar residiendo en Cádiz o en San Fernando desde diciembre último y tener en principio 25 años de edad, cabeza de familia, etcétera, etcétera. El edicto lo que hace es establecer que para la península, para los territorios ocupados de la península, había que elegir a 23 suplentes, y para los territorios americanos había que elegir a 30 suplentes. El motivo también lo dice: queríamos convocar las Cortes, que las Cortes iniciaran sus tareas en marzo de 1810, el 1 de marzo de 1810. No ha sido posible. Queremos que las Cortes comiencen lo antes posible. Para que comiencen lo antes posible, en este momento, entre Cádiz y San Fernando apenas hay 40 diputados. Algunos que van a llegar de Levante y solo uno de América, que es Ramón de Power. Por tanto, hay que sustituirlos para que haya un número suficiente con que empezar las elecciones. Y ese número suficiente se estima en torno a 100. Si hacemos la suma, 40 que estaban en Cádiz, algunos que se esperaban de Levante,
30 americanos y 23 suplentes nacionales, peninsulares, se sumaban los 100. Y así se quería comenzar las Cortes, y este es el invento que se hace. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que hacer un censo. He conseguido el censo. Laura Rieu, en su trabajo sobre la representación, dice que la elección se hizo entre 177 residentes en Cádiz. En el censo que yo tengo, conseguido en el archivo del Congreso de Diputados, solamente hay 165. Y además de una forma curiosa, porque como había que elegir, tenía que haber 3 electores por cada diputado. Para elegir a 4 diputados tenía que haber 12 electores. Entonces lo que se decide es reagrupar. En el censo, que está a su disposición si quieren verlo, en Cádiz residían en ese momento, por el Virreinato de México, 30 personas. Por la Capitanía General de Guatemala, 9. Por Santo Domingo, 2. Por Cuba, 35. Por Puerto Rico, 2. Por Filipinas, nadie. Por Lima, 30. Chile, 13. Buenos Aires, 11. Santa Fe, 22. Y Capitanía General de Caracas, 11. 165 personas, que van a ser los que entre ellos hagan los sorteos para elegir a los diputados suplentes. Bien, concluyo. Estaba esperando el mensaje. Efectivamente, la elección fue llamativa. Tengo aquí el caso de México, no me da tiempo contarlo, pero tengo las personas residentes en Cádiz que se consideraban mexicanos y quienes salieron elegidos, y se comprueba entre los diputados que finalmente fueron por Nueva España, diputados en las Cortes de Cádiz y los que salieron elegidos, solamente 2 de los elegidos suplentes quedaron todas las Cortes. Los demás tuvieron que abandonarla. El asunto es tan importante que va a condicionar prácticamente el desarrollo de las Cortes y de la Constitución. Concluyo rápidamente. Al final, el artículo 28, que habla de la representación nacional de ambos hemisferios, incluye la Constitución una ley electoral, pero la Constitución no soluciona el problema. Se pidió aparcar la discusión al texto constitucional y la Constitución tampoco soluciona el problema. Entre otras cosas porque dice la Constitución que hay que elegir un diputado por cada 70.000 habitantes. En la península, teniendo en cuenta el censo de 1797. En América, textualmente, se formará el cómputo de la población. Y mientras tanto, los censos que se consideren mejores. Con lo cual no se reconocía tampoco la población americana y el asunto quedaba nuevamente pendiente. El asunto quedó aparcado, faltó siempre comprensión hacia los problemas americanos y por eso posiblemente, y con esto termino, Mejía Lequericas se negaba a votar la Constitución el día 17 de marzo de 1812, porque no se reconocían los derechos de los americanos. Muchas gracias y termino. Agradecemos su participación al doctor Alberto Ramos Santana y ahora es el turno de escuchar al doctor José Mario García Laguardia. Jorge Mario García Laguardia es un guatemalteco de 53 años, es director ejecutivo desde 1983 del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, con sede en San José de Costa Rica, organismo asesor de los gobiernos en los procesos electorales democráticos que se están realizando en América Latina. García Laguardia es fundador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y magistrado suplente del Tribunal Constitucional de ese país. Ha participado en el Simposio Internacional sobre Sistema Electoral y Representación Política de los Países Andinos, que se ha celebrado en Segovia, organizado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y la Fundación Friedrich Ebert. Ha también realizado investigaciones específicas en España, en archivos documentales, sobre la participación de los diputados centroamericanos en las Cortes de Cádiz. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Solo quiero hacer unas aclaraciones, o una aclaración previa. Las notas del currículum, querido amigo, me parece bien, pero son, ¿cómo decirlo?, muy antiguas y extrañas, diría yo. Yo soy graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hice mi doctorado en Derecho. Fui investigador de carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual soy jubilado. Y cuando se produjo la transición en Guatemala, regresé
a Guatemala a cumplir el papel que me tocaba en ese proceso de transición, y he sido presidente del Tribunal Constitucional y defensor del pueblo de Guatemala, además embajador de Guatemala en Costa Rica. Fundamentalmente soy un profesor ahora retirado, que todavía trabajo en las dos universidades que yo considero que mejor funcionan en Guatemala, que es la Universidad Nacional, que es la mía, y la Universidad Católica. Y mi trabajo de tesis fue Centroamérica en las Cortes de Cádiz, una investigación que hice hace muchos años para obtener mi grado de doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México, por cierto, bajo la dirección de mi queridísimo maestro, nuestro queridísimo maestro de muchos, don Mario de la Cueva. Bueno, los 15 minutos nos presionan demasiado, así es que yo quiero hablar de un asunto de la participación de Centroamérica, que es lo que se me pidió realizar. El texto está ahí, hay muchos aspectos que ustedes pueden ver, pero yo quiero poner la atención en uno de ellos, y es que a las Cortes de Cádiz se llevó un proyecto constitucional americano. Eso no aparece en los diarios de sesiones, y en los estudios que en España se han hecho sobre la participación americana tampoco existen. Fíjense ustedes que cuando yo hace 50 años trabajaba mi tesis de doctorado en el Archivo de Indias, salió un número extraordinario de la revista de estudios políticos, era el número 126, si no me recuerdo mal, porque se celebraron los 150 años de la Constitución. Fue un volumen extraordinario, y había un artículo sobre España y las Cortes que publicaba el gran historiador Demetrio Ramos, pero tampoco ahí hablaba don Demetrio de ese proyecto constitucional. Y esto me hizo a mí buscar en el archivo más cosas de la participación por las noticias que traía yo de mi país, en el cual en nuestros países latinoamericanos, o en todos, siempre subrayamos algunas de las cosas buenas que habíamos hecho. Yo había escuchado de alguno de mis maestros que había un proyecto constitucional, y en fin, y caminé en ese sentido. Y la delegación centroamericana, como que se ha dicho aquí, fue bastante buena y bastante amplia. La explicación era que en Centroamérica, lo que era la Capitanía General de Guatemala, la guerra no había estallado por la independencia. En México la guerra ya estaba, en el sur ya Bolívar había caminado. Aquí Ayala Torao nos explicó lo que los latinoamericanos subrayamos mucho, que la primera constitución americana fue la de 1811 de Venezuela. Entonces, el hecho de que Centroamérica estuviera fuera de esas guerras hizo que la participación fuera más coherente, diría yo. Berrueso, que es uno de los 4 trabajos que conozco de participación hecha por españoles de la participación americana en las Cortes, señala ese aspecto, que la delegación de la Capitanía General de Guatemala era muy coherente. 2 militares, 2 sacerdotes, 2 abogados, eran 6, y que participan muy adecuadamente en las Cortes. Pero yo me quiero referir a esto. El diputado por Guatemala de esos 6, que era donde estaba la capital, era un sacerdote, don Antonio Larrazábal. Y don Antonio Larrazábal lleva 3 documentos a Cádiz. Yo diría que posiblemente fue el diputado mejor asesorado, no solo de Cádiz, sino de muchas de las asambleas legislativas de muchas partes del mundo. Larrazábal, el ayuntamiento le da unas instrucciones, como se acostumbraba en esa época, donde le da orientaciones para plantearla en las Cortes de Cádiz. Y ese es un pequeño libro en el cual
se redacta la primera constitución que en Guatemala pudimos realizar, que fue en 1810, para dar al diputado que lo llevara a Cádiz como un proyecto. Y ese documento tenía una declaración de derechos, de 20 derechos, en una parte dogmática y una parte orgánica donde establecía una forma de organización constitucional de la monarquía, porque los diputados no estaban contra la monarquía, sino buscaban una monarquía constitucional en este caso. La influencia francesa era bien claro en ese sentido, tanto que Bustamante Guerra, el capitán general, cuando inicia juicio contra los diputados, establece claramente que esa era una copia de la Declaración de Derechos de la Constitución francesa de 1794. Sin embargo, con ciertos matices que estaban allí, y en la parte orgánica se proponía una organización de elecciones ya no por estamentos como tradicionalmente, sino en otro sentido, más liberal, digamos, de la época. Pero como la minoría conservadora del ayuntamiento no estuvo a favor de estas instrucciones de la mayoría, elaboró unas otros instructivos de la minoría, que fue otro pequeño libro que yo encontré en el archivo en Cádiz, que se llama Apuntes Instructivos, en el cual se planteaba un no proyecto constitucional aquí, porque en el otro sí era un articulado exacto, un verdadero proyecto. En este caso, ideas sobre la Constitución, donde los conservadores centroamericanos dicen que se apoyan en el ejemplo de la Constitución inglesa y establecen, incluso proponen un establecimiento de 2 cámaras, un legislativo bicameral para Centroamérica, en el cual se estableciera una cámara alta y una cámara baja, y que la cámara alta fuera de la nobleza y del clero, y la cámara baja se estableciera por elección popular. Muy curioso señalar que en esa época se planteaban ya estas cosas, ¿no? Pero además el consulado de comercio, el equivalente de lo que hoy sean las cámaras empresariales, le da al diputado otras instrucciones también, y es otro pequeño libro que se llama Apuntamientos sobre la agricultura y el comercio en la Capitanía General de Guatemala, donde se le indica al diputado en el libro cuántos habitantes hay en Guatemala, cuál es el comercio interno, cuál es el comercio externo, cuáles son los cultivos que se hacen, los que no, los que se pretende hacer. Es un documento económico muy importante también que este diputado lleva a Cádiz. Afortunadamente el diputado era bien inteligente, era un sacerdote, alto funcionario del arzobispado en Guatemala, que participa muy bien en las Cortes y que incluso llega a ser presidente de las Cortes. Yo creo que esta situación de la delegación centroamericana de la Capitanía General de los 6 hace que incluso 2 de ellos sean presidentes de las Cortes. Larrazábal, el diputado por la capital, la capitanía de la Capitanía General, y don Florencio del Castillo, que era el diputado por la provincia de Costa Rica. Bueno, estos documentos no se conocieron en Cádiz, por eso no están en los diarios de sesiones, a pesar de que Larrazábal, yo descubrí en el archivo de Guatemala que informaba de su gestión permanentemente e indicaba que había llegado a las Cortes cuando la comisión de Constitución estaba trabajando y que había entregado el proyecto constitucional de la mayoría, que era la obligación de él entregar. Los otros documentos eran para su uso personal, pero además los distribuyó en las Cortes, e incluso hizo una segunda edición para entregarle a la totalidad de los diputados. Por eso estas instrucciones tienen una pequeña edición en Guatemala, en la imprenta de Beteta, un gran impresor de la época, y una segunda edición en la Junta Superior en Madrid. Pero
El resultado, por el tiempo voy limitando mucho, el resultado fue verdaderamente terrible para los dos. Larrazábal juega un papel muy importante cuando las Cortes se trasladan a Madrid, incluso con Can Argüelles eran los diputados que mayor participación tenían en defensa de las Cortes y de la Constitución, que en ese momento estaban en peligro. Obviamente había un movimiento para la restauración, lo cual a Larrazábal no le fue muy bien, porque fue el único diputado centroamericano que fue de los diputados capturados. Yo pienso que era tan simpático, tan amable, que los estudiantes le dieron una serenata, ¿verdad?, de una trova estudiantil española en el momento en que estaban las discusiones fuertes en las Cortes por la defensa de la Constitución, que estaba ya en peligro en ese momento. Estábamos ya en 1814, cuando las Cortes se trasladan de Cádiz a España, donde trabajan finalmente. Bueno, el resultado es tremendo, porque Larrazábal es condenado a 6 años de prisión. Lo regresan de Madrid a Cádiz, está ahí 3 años, después lo trasladan a La Habana, donde está como cárcel en el convento de Belén, y después lo trasladan a Guatemala en 1819 a cumplir el final de su condena, donde no termina de cumplirla porque aparece el movimiento por la independencia, la restauración de la Constitución, y sale libre. Me llama mucho la atención, y yo he pensado siempre en eso, en los momentos críticos, cuál es la biografía de las personas. Tal vez porque a mí me ha tocado vivir en mi vida muchos momentos críticos en mi país. Por eso he sido exilado 2 veces, por eso he estado detenido 6 veces, y en fin. Y yo veo a los diputados de esta época igual. Larrazábal 6 años de prisión. Y el futuro de cada quien. Don Florencio del Castillo, el diputado por Costa Rica, nunca regresó a Costa Rica. Él era de los diputados más moderados, que logró no ser capturado, hacer arreglos, y regresa a un cargo eclesiástico, porque era sacerdote, a Oaxaca, en el cual se integra y ahí muere, ¿verdad? Es decir, cada personaje, ¿verdad? Y el que me ha llamado más la atención de esto es un personaje que he buscado pero no he encontrado alguna pequeña biografía, algún dato, que es Franz Romaníos. Franz Romaníos fue el secretario de la Junta de Bayona. Era pues de los afrancesados, los que colaboran con Napoleón en la invasión y en todo lo demás, y en la elaboración de la Constitución de Bayona. Pero después me lo encuentro yo como secretario de la Comisión de Constitución de las Cortes de Cádiz. ¿Qué pasó? ¿Por qué un personaje puede sobrevivir a una crisis tan drástica en situaciones como esa? Me llama la atención. Muchos de estos personajes son más de novela. Los políticos de España y los políticos de América Latina son verdaderamente personajes de novela, ¿va? Y se han hecho ya varias novelas en ese sentido. Bueno, me llaman ya la atención, y yo creo que ya dije bastante. Solo les cuento otra cosa más. Y los documentos, bueno, en la condena que le hacen a Larrazábal y que lo condenan a 6 años, se condena también a quemar los documentos y desaparecer los documentos de las actas de las oficinas que habían en Guatemala, ¿va? Y efectivamente los documentos fueron quemados. Los documentos fueron quemados en la Plaza Mayor de Guatemala, y por eso fueron desconocidos durante mucho tiempo. Fue una de las razones por las cuales, cuando yo le planteé al maestro de la Cueva el tema de mi tesis y con las dudas que tenía, me dijo: pero hágalo, por favor, me dijo, trabajemos en eso. Necesitamos rescatar cosas de América Latina como han sucedido, y con el apoyo de él muy cercano pude caminar yo en mis tesis en ese sentido.
Termino con una última cosa. Se quemaron los documentos, pero los documentos de Guatemala fueron mandados a los ayuntamientos de la capitanía, pero también a los ayuntamientos de la Ciudad de México. Y entonces ese documento vino a la Ciudad de México y el ayuntamiento, según Larrazábal, según el ayuntamiento de Guatemala le informa a Larrazábal, ha sido conocido por el ayuntamiento y han instruido a Belle de Cisneros, que fue el diputado por el ayuntamiento de la Ciudad de México, a actuar de acuerdo con el diputado Larrazábal, lo cual en los diarios de sesiones no aparece que fuera así, sino que trabajaba en otro sentido, pero en fin, eso se dio. Y las alegrías de la investigación jurídica. Cuando yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un arquitecto investigador de otra facultad me dijo que estaba haciendo estudios sobre la Ciudad de México. Me dijo, mira, en el archivo de la Ciudad de México encontré un folio buscando lo que yo estoy trabajando y hay un documento muy grande de Guatemala. Esta es la seña, me dice. Con esa seña, por supuesto, yo me fui inmediatamente al archivo y me encuentro en el archivo de la Ciudad de México con el manuscrito que el escribiente de la ciudad había escrito en Guatemala y que había sido enviado a la Ciudad de México y que está aquí en el ayuntamiento. Bueno, eso es todo lo que puedo decir en los 15 minutos. Muchas gracias al doctor García Laguardia. Ahora nos toca el turno de escuchar al doctor Francisco Paoli Bolio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor en disciplinas de Ciencia Política, Derecho y Sociología en diversas universidades y ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el ámbito profesional ha sido abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, diputado federal, llegó a ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ha sido subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, entre otros cargos, y tiene una obra editorial bastante amplia. Entre sus publicaciones más recientes tenemos Teoría del Estado, Yucatán, Historia de las Instituciones Jurídicas, y Autonomía e Independencia de los Institutos Electorales Locales y Facultad de los Congresos Estatales para regular la propaganda electoral. Bienvenido, señor. Lo escuchamos. Bien, pues yo también me sumo al agradecimiento a la Universidad Nacional, al Senado de la República y a este Museo de las Constituciones por haberme invitado a participar. Especialmente debo declarar que me siento emocionado de estar en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que fue el primer recinto parlamentario de México. El primer constituyente de 22-23 estuvo reunido y aquí estuvo caminando y también interviniendo notablemente en los debates. Fue presidente de la Comisión de Constitución, el personaje que voy a tratar, que es don Miguel Ramos Arizpe. El propósito de mi intervención es el de analizar algunas tesis sostenidas en el constituyente de Cádiz por el diputado doctor José Miguel Ramos Arizpe, que promovió una forma para organizar de manera descentralizada el gobierno español. Sus argumentos fueron importantes para promover años más tarde la independencia de los países latinoamericanos. Don Miguel Ramos Arizpe fue un sacerdote, como muchos de los diputados que fueron al constituyente de Cádiz, que hizo una larga carrera eclesiástica, estudios incluidos de doctorado, que trabajó con el obispado de lo que es hoy Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, y fue
un cura de estos que se vuelven radical liberales, como lo fueron tal vez o seguramente don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y Pavón, nuestros padres de la independencia. Don Miguel Ramos Arizpe tiene algunas características importantes que destaco. Primero, refiero que él, como Larrazábal, fue preso y estuvo 4 años en prisión, en un convento, pero totalmente preso, en una celda que no era solamente celda como la que vivían otros monjes, sino una celda vigilada porque estaba en prisión. Y como resultado de sus posiciones en el constituyente gaditano, fue esta prisión y él sí pudo regresar a México para nuestra fortuna. Voy a concentrarme en la argumentación que Ramos Arizpe hizo en Cádiz sobre una forma de gobierno que estaba discutiéndose para el Imperio Español y desde luego considerando que en esta argumentación está en embrión todo un planteamiento federal que después va a llevar a la Constitución mexicana en 1824. Este planteamiento, cuando escuchaba yo al doctor Ayala, que decía cómo hubiera sido importante tener un planteamiento por lo menos de confederación, este argumento está, claro, en ciernes, está en embrión en esta argumentación que ahora voy a proceder a plantear a ustedes, que se deriva de la argumentación que Ramos Arizpe hizo en Cádiz. Me parecen importantes 3 planteamientos que son cruciales porque contribuyen de manera destacada a la formación de un núcleo básico de principios que nutren lo que va a ser la primera Constitución española y después la formación en la República Mexicana de la primera Constitución propiamente tal, porque aunque hay el antecedente de la Constitución de Apatzingán de 1814, que por cierto está tomada en una gran proporción de Cádiz, la de Apatzingán, pues es una constitución más bien testimonial que estuvo vigente en algunas regiones de México en donde la insurgencia estaba planteándose, pero nunca fue una constitución que estuvo en vigor en todo el país, como sí lo fue la de 1824 de México, y fue la primera constitución federal. Los 3 temas que creo que son importantes de destacar son el tema de la soberanía, que está vinculado claramente al tema de la igualdad entre los españoles de la península ibérica y los españoles americanos, y un tercer tema es el de la descentralización de la administración pública para que los americanos dispusieran de autonomía en el manejo del gobierno de las provincias americanas. Los primeros 2 temas, el de la soberanía y el de la igualdad, fueron tratados cuando se discutieron primero y se formularon y aprobaron después los capítulos 1, los artículos de 1 al 4 de la Constitución gaditana, y el segundo, y los artículos 5 a 9, que definen respectivamente la nación española y a los españoles. El artículo primero, que ya se ha comentado mucho en estas mesas, señala que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, y allí empezó la discusión, porque no todos consideraban españoles a los miembros de las castas, los mestizos, negros o pardos, como también les llamaban, y las castas en general. De hecho, esta fue una de las discusiones fundamentales, por lo menos desde la perspectiva de los americanos. El artículo segundo establece que la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de una familia ni de una persona. Este era un ataque directo a la familia real, a la persona del monarca, que era el que asumía la soberanía
era el soberano, y el soberano pasa a ser en Cádiz la nación formada por los españoles de América y de la península ibérica. También la referencia está hecha, según algunos intérpretes, a una persona, más bien dirigida a Napoleón Bonaparte, que había intervenido España, que la tenía invadida y que además había lanzado el Estatuto de Bayona, del que ya se ocupaba el profesor Ramos Santana. El artículo 3º hace residir la soberanía esencialmente en la nación, que los constituyentes liberales, no los conservadores, identifican como el pueblo. No todos los constituyentes gaditanos hacen esta ecuación nación igual a pueblo, que consideran una ficción liberal, sino que la nación está integrada por los nacidos en tierra española y con recursos, propiedades y responsabilidades en la península ibérica o en las tierras conquistadas en otros hemisferios, básicamente americanos o filipinos en Oriente. Racialmente eran considerados los de raza blanca, los que eran pues ciudadanos o que podían, no ciudadanos porque eran súbditos todavía, pero eran capaces de votar. Pero las castas eran productos de las mezclas de razas, que no eran consideradas españolas por un buen número de diputados constituyentes. Esta es, como les digo, una de las discusiones más importantes del constituyente gaditano en el año de 1811, y que voy a analizar en los argumentos expresados por don Miguel Ramos Arizpe. El artículo 4º impone a la nación la obligación de conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Esta norma fundamental identifica a la nación con el Estado, porque claramente la nación no tiene elementos para conservar y menos para proteger la libertad civil, la propiedad y los derechos de los individuos que la componen, sino que los tiene el Estado. Bien, voy a abandonar la glosa de los 9 primeros artículos para ir directamente al planteamiento de Ramos Arizpe, que es el que más nos interesa o me interesa plantear en esta mesa. La argumentación principal de Ramos Arizpe se da en 2 temas muy claros: la soberanía e igualdad, junto con otros 2 diputados de la corriente liberal, y consistió en rechazar la contradicción de los primeros artículos citados con las disposiciones previstas en los artículos 18, 22 y 29 de la propia Constitución. El primero de ellos dice que son ciudadanos españoles los individuos que por ambas líneas, paterna y materna, traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Aquí se establece la ciudadanía por medio de 2 criterios concurrentes: el de la residencia, ius soli, y el de la sangre, ius sanguinis. Y esto es inaceptable para Ramos Arizpe y otros diputados liberales. Esta distinción entre ciudadanos españoles que tienen derechos de sangre cuando la tienen española por los 2 lados, por las 2 líneas de parentesco, con los que no los tienen, está confirmada por las especificaciones que hace el artículo 22, que dice: a los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. Ya lo planteaba el doctor Ayala, se reconoce a las castas indias, mestizas, pero a los descendientes de africanos no, aunque se les abre una vía de excepción para ser ciudadanos y estar calificados para votar. Ramos Arizpe argumenta en las Cortes de la siguiente manera: si las relaciones de reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, si son españoles los de ambos hemisferios, y en ella reside esencialmente la soberanía y la facultad de formar leyes constitucionales, si las castas son españoles, deben participar de esa soberanía y facultad legislativa. Si tienen esta participación, deben ejercerla por sus representantes, y no pudiendo verificarse esto sin ser ciudadanos,
o han de dejar de ser españoles y miembros de la soberanía, o se les debe de justicia fundada en la misma Constitución el derecho de ciudadanía, y no puede ser justicia el negarlo. Lo que nuestro personaje argumenta es que debe concederse ciudadanía a todos los españoles de ambos hemisferios para que todos ellos puedan estar en condiciones de integrar la representación en las Cortes, y en última instancia es el único órgano que ejerce la soberanía de la nación. La otra argumentación de Ramos Arizpe es la que se refiere a la descentralización administrativa, por la que aboga, aunque acaba imponiéndose un régimen un régimen centralizado en la Constitución de Cádiz. El debate de las dos posiciones se inicia el 22 de octubre de 1811, cuando la Comisión de Constitucional presenta el dictamen en el artículo 222. En ese artículo se preveían 8 secretarías de Estado del despacho, 6 con criterio funcional, a saber, Gobernación del Reino, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, y 2 con criterio territorial para los asuntos de ultramar. Es decir, que mientras la gobernación se hacía con 6 secretarías en España, en América se pretendía que fueran solamente 2. El debate de Ramos Arizpe, que desarrolló la posición más crítica contra la centralización, argumentó: yo no puedo comprender cómo los señores de la Comisión de Constitución, que tan presentes tuvieron los principios luminosos de la división de poderes, al formar la división de secretarías para la península, creyeron no separarse de ellos, estableciendo secretarías universales para las Américas, haciendo división ya no de negocios, sino de territorios. De suerte que para el gobierno de las provincias de la península, en que viven 11 millones de hombres, alrededor del gobierno se establecen 6 secretarios, decía Ramos Arizpe, y para cada una de las Américas, que es medio mundo, en el que habitan 15 millones, un solo secretario a cuyo cargo estén todos los negocios, sin atender a las diversas naturalezas. Es conveniente destacar el sentido de los argumentos de Ramos Arizpe, que a juicio de Blanco Valdés, el constitucionalista español, fue el más penetrante en las críticas al dictamen que menciono. Se usan criterios distintos para establecer puestos del Poder Ejecutivo, secretarías de despacho, cuando se hace para propósito de organizar el gobierno peninsular, que cuando se hacen para el gobierno de las provincias americanas. Los criterios no tienen fundamento en la población que se atiende, porque para una población peninsular de 11 millones se crean 6 secretarías, y para el gobierno de 15 millones, medio mundo de gente, dice en su argumentación Ramos Arizpe, uno para la América septentrional y otro para la América meridional y Asia. Hay una clara discriminación desde el punto de vista de la atención que el gobierno debe prestar a la población. Tampoco se atiende a la naturaleza de los negocios en secretarías para América, sino que se pretende en el proyecto que sean tratados por una sola secretaría para cada región de América, asuntos tan diversos como Hacienda, Gobernación, Justicia, Guerra o Marina. Y finalmente, hay en la crítica de Ramos Arizpe un llamado de atención sobre la división de poderes, que no es solo la del legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, sino el de las competencias por territorio y por materia. En el caso del territorio peninsular, más pequeño que el americano, se plantean secretarías que responden a una especialidad por materia, mientras en el territorio americano todas las materias quedan confundidas en un solo ministerio. La argumentación de Ramos Arizpe, que acompañó a la de otros diputados, como el mexicano Miguel Guridi y Alcocer de Tlaxcala, que ya comentaba el doctor Barragán, o el diputado Joaquín Fernández de Leiva, chileno, que fue respaldando y ampliando la argumentación para la descentralización en los territorios de América Latina. Y termino con un corolario. Don José Miguel Ramos Arizpe, además de su lucha por la creación de instituciones políticas demoliberales,
tuvo una gran preocupación económica y social. En las Cortes de Cádiz promovió el fortalecimiento de las diputaciones provinciales y sus facultades en materia de dotación de tierras, libertad de cultivos, fomento a la industria y a las artesanías y a la libertad de comercio. Lograda la independencia de México, Ramos Arizpe, ya de regreso en su país, él sí pudo regresar, fue constituyente mexicano en 1822-23, y un actor fundamental, como les decía al principio, en la redacción del Acta Constitutiva primero y luego de la Constitución Federal de 1824, en ese colegio instituyente del México republicano. Presidió entonces la Comisión de Constitución. La tarea fundacional de su nueva patria independiente fue después reconocida con gran amplitud, y ahora en el Senado acaban de develar un busto el primer día de la inauguración, el día de ayer, de Ramos Arizpe, que creo que es más que merecido. No cabe duda que su experiencia como diputado constituyente en las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1814 fueron su escuela mayor como legislador. Después de dos constituyentes, Ramos Arizpe fue nuevamente diputado y senador de la República, y en esa actividad hizo sus mejores aportes a la nación mexicana. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Paoli Bolio sobre Ramos Arizpe, que también está presente en esta mesa, aunque sea en forma de busto. Y ahora vamos a escuchar las palabras del licenciado Rodolfo Lara Ponte. El licenciado Lara Ponte es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como docente ha impartido diversas cátedras en universidades tales como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Facultad de Derecho de la UNAM, así como la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana. Ha ocupado diferentes cargos en el sector público, entre los que destacan ser cuarto visitador general en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente funge como oficial mayor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su obra escrita es vasta, entre las cuales podemos destacar Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, una obra de referencia, Heriberto Jara, La Vigencia de un Ideal, y Hacia un régimen de libertades públicas. Ha impartido además diversas conferencias, tanto en México como en el extranjero, en temas tales como Derecho Constitucional, Administración Pública, Control Administrativo y Derechos Humanos, entre otros temas. Escuchamos al licenciado Rodolfo Lara Ponte. Muchas gracias. Agradezco en primer término la gentil invitación de los organizadores para participar en este evento con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz, documento de gran trascendencia para la historia de las constituciones en América Latina. Me parece especialmente significativo que los convocantes sean nuestra entrañable Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos historiadores y juristas han dado la gran pauta para comprender el proceso constitucional en nuestro país. Desde luego al Senado de la República, institución en la que se han suscitado recientemente deliberaciones y decisiones legislativas trascendentes sobre nuevos preceptos constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo. Y por supuesto al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, instancia fundamental para el análisis de este tema. Es especialmente grato que las mesas académicas de este encuentro tengan precisamente como sede el Museo de las Constituciones, cuya vocación como instancia de promoción y difusión de la cultura constitucional se afirma con su realización. También para mí es un grato honor compartir esta mesa con amigos de algún tiempo atrás en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde luego de los integrantes de talentosos y prestigiados académicos. El presente documento busca identificar el flujo de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo mexicano, principalmente desde la perspectiva de los derechos humanos. Ello conlleva el propósito implícito de revalorar los elementos liberales gaditanos como una simiente de la evolución de las libertades y derechos en México. Me centraré en el resultado de las propuestas y deliberaciones, debates y votaciones de ese cuerpo legislativo
que definieron el reconocimiento de derechos fundamentales y que al tiempo limitaron el poder monárquico. La noción de los derechos humanos es producto de luchas históricas que han buscado formas de convivencia comunitarias basadas en el principio de respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos son formulados originalmente como una exigencia política de respeto irrestricto al Estado, a la libertad e igualdad de la persona. Sus primeras formulaciones jurídico-políticas contribuyeron a crear un escudo contra el arbitrio y los excesos del poder y son concomitantes a los regímenes democráticos modernos. Estas premisas son útiles para un acercamiento al proceso constitucional de Cádiz, que consagró derechos y garantías al tiempo que redefinió la monarquía española, como aquí se ha comentado. El proceso constitucional en Cádiz está inscrito en una etapa de gran complejidad histórica. De hecho, la Constitución gaditana buscaría una reconfiguración política del reino español que permitiera su sobrevivencia. Dicha coyuntura alentó la propia representación americana a las Cortes, pues la gran crisis política volvió indispensable su participación. Cádiz 1812 fue también resultado de un largo proceso histórico de erosión política. El contexto en el que estuvo inmerso el trabajo del constituyente gaditano se tornó aún más difícil para España, a partir de sucesos decisivos como fueron la dominación francesa y el inicio de los procesos independentistas en América. El estudio de la Constitución de la monarquía española es de especial importancia para los mexicanos, en razón de que el derecho gaditano aporta uno de los componentes iniciales del derecho constitucional patrio. El proceso constituyente, la representación americana y finalmente su promulgación, aun con su accidentada vigencia, lograron enraizar instituciones gaditanas trascendentales para la evolución constitucional en México. Así, la propuesta de las diputaciones provinciales aquí expresadas, impulsada por los representantes mexicanos y formulada principalmente por Miguel Ramos Arizpe, fue aprobada, plasmada y está evidentemente vinculada al ulterior desarrollo de nuestro federalismo. Jurada y promulgada la Constitución en España el 19 de marzo de 1812 y en la Nueva España el 30 de septiembre del mismo año, la Constitución de Cádiz no incorporó una solemne declaración de derechos. Sin embargo, el texto gaditano contiene en sus diferentes capítulos el reconocimiento de derechos pertenecientes a la persona humana, como son la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos. Esta distancia con respecto a la Constitución francesa está en razón de que el Código gaditano no fue fruto de una situación de ruptura con el poder monárquico, no obstante que las Cortes sometieron prácticamente las instancias ejecutivas durante aquella coyuntura histórica. No hubo guillotina, sino una reordenación de los poderes en el Estado. El reconocimiento de los derechos específicos de los gobernados se dio como contraparte a la definición de una monarquía constitucional. En la conformación de esta nueva arquitectura jurídico-política, los diputados mexicanos tuvieron un papel relevante en las Cortes. Su activismo gravitó en diversas comisiones legislativas y 3 de ellos participaron en la que realizó la redacción del texto constitucional. También resulta oportuno hacer referencia a los debates iniciados en las Cortes Generales y Extraordinarias como antecedente directo de la configuración de las tendencias liberal y conservadora que se arraigaron posteriormente en territorio mexicano, cuyo enfrentamiento delineó gran parte de nuestra historia constitucional a lo largo del siglo XIX. De esta lucha entre el liberalismo y el conservadurismo mexicano, que tiene expresiones en Cádiz, da cuenta el destino que vivieron 2 diputados mexicanos a las Cortes, cuando el regreso de Fernando VII al trono en 1814 y la consiguiente abolición de la Constitución de Cádiz. Un conservador como Antonio Joaquín Pérez fue instalado en el Obispado de Puebla, mientras que un liberal como Ramos Arizpe fue hecho preso en España. La igualdad reconocida en Cádiz como una generalización de derechos tiene especial significación.
Esta igualdad estrictamente formal en el plano jurídico significó un claro avance para una sociedad que por la amplitud territorial, fruto de la política de ultramar, contaba con diversas leyes, las cuales también sumaban aplicaciones diferenciadas. Así, la Constitución de Cádiz estableció la igualdad entre los españoles de ambos hemisferios, para que la ley que rigiera para todos. También se prohibió la creación de tribunales especiales, abatiendo el carácter arbitrario en la impartición de justicia. La Constitución estableció la prohibición del rey para conceder privilegios o canonjías en favor de persona o corporación alguna. Estas posturas de los constituyentes gaditanos expresan parte de su respuesta al régimen absolutista. Sin embargo, hubo dos excepciones: la subsistencia de los fueros militar y eclesiástico. Por lo que toca a la esclavitud, como aquí se ha comentado, esta no fue abolida por la Constitución. Sin embargo, hubo varias propuestas netamente liberales en torno a su abolición, aunque ninguna de ellas prosperó. En América, la postura de los líderes independentistas fue radicalmente distinta. Por su parte, la igualdad política, especialmente aquella que haría a todos los españoles ciudadanos, fue uno de los temas que más polarizaron los debates en las Cortes, a la luz de la cuestión americana y del papel de las castas en la definición de un nuevo orden político. En las Cortes se suscitaron importantes debates antes de llegar a la definición de que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Asimismo, se precisó que eran españoles todos los hombres libres nacidos en las Españas, así como sus hijos, los extranjeros naturalizados ante las Cortes, quienes contarán con 10 años de vecindad legal, y los libertos en territorio español. Sin embargo, dicha definición de ciudadanía incluyó también limitantes, al prescribir que serían ciudadanos solo quienes por línea paterna y materna tuvieran origen en dominios hispanos de ambos hemisferios, excluyendo con ello claramente a quienes contaran con origen africano o asiático. Estos preceptos fueron el resultado de debates donde diputados americanos, como los mexicanos José Miguel Guridi y Alcocer y Miguel Ramos Arizpe, formaron un frente liberal radical con José Mejía Yequerica de Ecuador y con Antonio Larrazábal de Guatemala, quienes buscaron poner en pie de igualdad la población americana con la peninsular. En el fondo, la discusión se centraba en la posibilidad de contar con una igualdad política en la participación de los cuerpos representativos y los cargos públicos, que superara los privilegios de los nacidos en España. Las limitantes a la igualdad ciudadana se fundaron e impusieron por el cálculo político peninsular, que advirtió una posible pérdida de la hegemonía ante el peso demográfico de los territorios americanos, con su población mestiza, indígena y de castas. Así, la igualdad ciudadana requirió de diques que impidieran un desbordamiento de índole político. El concepto de libertad en el pensamiento del constituyente gaditano ocupó un lugar central. El propio diputado Ramos, por su parte, la igualdad política, especialmente aquella que haría a todos los españoles ciudadanos, fue uno de los temas que más polarizaron los debates en las Cortes, a la luz de la cuestión americana y del papel de las castas en la definición de un nuevo orden político. En las Cortes se suscitaron importantes debates antes de llegar a la definición de que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Asimismo, se precisó que eran españoles todos los hombres libres nacidos en las Españas, así como sus hijos, los extranjeros naturalizados ante las Cortes, quienes contarán con 10 años de vecindad legal, y los libertos en territorio español. Sin embargo, dicha definición de ciudadanía incluyó también limitantes, al prescribir que serían ciudadanos solo quienes por línea paterna y materna tuvieran origen en dominios hispanos de ambos hemisferios, excluyendo con ello claramente a quienes contaran con origen africano o asiático. Estos preceptos fueron el resultado de debates donde diputados americanos, como los mexicanos José Miguel
Guridi y Alcocer y Miguel Ramos Arizpe formaron un frente liberal radical con José Mejía Yequerica de Ecuador y con Antonio Larrazábal de Guatemala, quienes buscaron poner en pie de igualdad la población americana con la peninsular. En el fondo, la discusión se centraba en la posibilidad de contar con una igualdad política en la participación de los cuerpos representativos y los cargos públicos, que superara los privilegios de los nacidos en España. Las limitantes a la igualdad ciudadana se fundaron e impusieron por el cálculo político peninsular, que advirtió una posible pérdida de la hegemonía ante el peso demográfico de los territorios americanos, con su población mestiza, indígena y de castas. Así, la igualdad ciudadana requirió de diques que impidieran un desbordamiento de índole político. El concepto de libertad en el pensamiento del constituyente gaditano ocupó un lugar central. El propio diputado Ramos Arizpe se refirió a ella de la siguiente manera: no puede haber libertad civil ni libertad mientras ambas no dependan única y exclusivamente de la ley y jamás de la voluntad del hombre. En relación a la libertad religiosa, la Constitución gaditana canceló no solo la posibilidad de la libertad de cultos, sino que prohibió expresamente el libre ejercicio de cualquier otra religión distinta a la católica. Por lo que toca a la libertad de imprenta, se produjeron corrientes encontradas. Quienes se pronunciaron a favor, encabezados por Guridi y Alcocer, Pérez de Castro y Argüelles, y el diputado Guridi y Alcocer, al referirse a este tema, señaló que constituía una enmienda para los derechos de los gobernantes. Mejía proponía que se admitiese una libertad de imprenta en todo, sin previa censura, ampliándolo por lo tanto a las mismas obras religiosas. En contraparte, hubo un grupo opositor a la libertad de imprenta que la consideró una institución detestable por ser contraria a la religión católica. La inviolabilidad del domicilio quedó consagrada al establecerse que la casa de ningún español podría ser allanada, excepto cuando concurrieran circunstancias muy concretas en torno al buen orden y la seguridad del Estado. Respecto a la consagración de la seguridad jurídica en la Constitución gaditana, es pertinente mencionar la proposición hecha por el diputado guatemalteco Manuel del Llano, quien propuso que se redactara una ley al tenor del habeas corpus, con el propósito de asegurar la libertad individual de los ciudadanos. Es muy probable que la mayoría de los diputados en Cádiz tuviera desigual conocimiento de la citada institución. Sin embargo, lo trascendente de dicha propuesta fue que originó numerosos debates sobre la materia, que sirvieron de base para incorporar constitucionalmente las formalidades de que deben concurrir con el concepto de debido proceso legal, tales como el derecho de toda persona que sea privada de su libertad de ser informada del hecho por el cual se le acusa y que deba mediar mandato judicial. El derecho a la propiedad fue reconocido en la Constitución de Cádiz, aunque podría ser expropiada por causas de utilidad común, para lo cual la persona afectada debía ser indemnizada. El problema de las fuentes doctrinales del constitucionalismo mexicano es un tema complejo y debatido. Son conocidos, por ejemplo, los señalamientos que afirman que la Constitución de 1824 copiaba la Constitución americana y únicamente incorporaba un puñado de instituciones hispánicas. Al respecto, comparto la idea de Emilio Rabasa, quien señala que lo relevante fue la capacidad de los primeros constituyentes mexicanos para asimilar las grandes ideas liberales de la época, incluidas las de Cádiz. Finalmente, lo trascendente fue el aterrizaje de esos principios de libertad e igualdad en México, allende a la asignación de una patente de auditoría. Este evento nos permite hacer una reflexión acerca de los procesos de desarrollo constitucional en América Latina. En el caso de México, la Constitución gaditana impulsa una organización política y social que en su normativa suprema buscó definir un Estado de perfil liberal que plasmara el reconocimiento de los derechos de los gobernados. En ello radica precisamente el valor y significado de la Constitución de Cádiz en México, al aportar la idea de un Estado liberal con separación de poderes.
con la proclama de una igualdad legal y el reconocimiento de derechos, con las bases de una representación política y con una nueva organización política administrativa que fortaleciera los gobiernos locales como provincias y ayuntamientos, entre otros aspectos. Lo anterior dio lugar a un conjunto amplio de instituciones compatibles con las ideas de quienes luchaban en México por la independencia y que serían trascendentales para nuestra evolución constitucional. Podemos asumir que Cádiz fue resultado del pensamiento y las revoluciones de su tiempo, pero que el mérito de sus constituyentes consistió en articular dichos elementos con la tradición política hispana. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la Constitución de Cádiz incluyó las aportaciones de notables diputados, como aquí se ha comentado, como Ramos Arizpe, Guriri y Alcocer y Mejía Yequerica, que con su defensa de los derechos de la población americana, principalmente los mestizos, indígenas y de las castas, advertían ya una de las principales características de la región, la diversidad cultural y étnica, así como la discriminación y exclusión social, económica y en algunos casos jurídica de amplios sectores de la población. El Estado liberal que diseñó la Constitución de Cádiz tomó su propio curso en México a partir de la independencia, con influjos de corte norteamericano. Algunas constituciones mexicanas a partir de 1824 fueron delineando una nueva organización política, jurídica, que gradualmente fue ampliando el reconocimiento de derechos. Se puede afirmar que en la Constitución de Cádiz está una de las raíces del constitucionalismo mexicano. Ahí se configuró un tipo de Estado que, al reconocer derechos a sus gobernados, sentó un precedente irreversible en México en un proceso histórico, político, social y jurídico, donde las constituciones reflejan la evolución y desarrollo de los derechos fundamentales de nuestro país. Durante los próximos años, los mexicanos debemos generar las condiciones para que dichas reformas tengan la mayor eficacia para bien de la población en general y también de quienes tengan la necesidad de presentarse a los tribunales. Me refiero concretamente a las recientes reformas en materia de derechos humanos y de amparo que han sido aprobadas. Hoy día el respeto a los derechos humanos debe ser un parámetro fundamental para medir en qué grado las formas de organización política y social se rigen por criterios humanistas. Con una agenda viva en asuntos tan trascendentes, la relectura de la Constitución de Cádiz seguramente enriquecerá nuestras reflexiones sobre nuestra propia historia constitucional. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los participantes sus ponencias y sus comentarios en esta mesa. Yo en lo personal quiero transmitir a todos los presentes un saludo y el agradecimiento del licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de la universidad, quien estaba contemplado en primer término para moderar esta mesa y quien tuvo que atender una convocatoria del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en ejercicio de sus funciones como abogado general. Ahora, me comentan del museo que los invite a todos ustedes a que pasen al área de exhibición reservada que está detrás de esa mampara, para que puedan ver algunos documentos que forman parte del acervo del Museo de las Constituciones y que están vinculados con todo lo que hemos estado platicando en esta mesa. En particular también ahí van a poder ver un hostiario o un monedero con la Constitución de Cádiz, que muy amablemente el doctor Paoli Bolio ha accedido a prestar para su exhibición en este evento, en este recinto, lo cual la gente del museo quiere hacer patente su agradecimiento por haber accedido a hacer público esa cuestión, señor. De igual forma, me comentan que para aquellos invitados especiales que van a asistir ahorita a una comida, es necesario recabar un gafete a efecto de que se pueda agilizar la identificación y el acceso al área de comida. Regresaríamos a las 16 horas para la mesa número 3 y por mi parte pues les agradezco su atención. Muchas gracias.